En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy, de nuevo, pues traemos un testimonio de esos que tanto gustan a nuestros hermanos, ¿no? Los testimonios son una parte importante del canal dentro de otro tipo de temas, ¿no? Católicos, ¿no? Noticias, apologética. Y hoy, pues, nos toca de nuevo un testimonio de la mano de nuestro hermano Esteban. Muy buenos días, hermano. Hola, buenos días. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted igualmente, hermano, por aceptarla, ¿no? Y además, pues, de tan buen grado, ¿verdad? Y yo, pues, siempre, pues, agradezco, ¿no? Que los hermanos, pues, tengan tan buena disposición, pues, para prestar un poquito de su tiempo, el cual yo valoro muchísimo, porque nuestro tiempo es oro, ¿no? Tenemos muchas ocupaciones y los hermanos, pues pasan por aquí y prestan ese poquito de su tiempo, pues, para estar aquí con todos nosotros. Pues, hermano, pues me gustaría que se presentara pues, ante nuestros hermanos del canal para que lo puedan conocer y por favor, pues díganos también sus redes sociales donde lo podemos encontrar. Esa información va a quedar toda aquí debajo, ¿vale? Hola, buenas. Yo soy Esteban Rodríguez. Primero soy marido de Carol, padre de Isaac y de Samuel. Soy profesor de música. Soy chileno. Nací en una ciudad llamada Los Andes. Viví en Coquimbo mucho tiempo. Y vivo actualmente en Río de Janeiro. Sirvo en la parroquia San José del barrio de Tacuara y toco en una capilla pequeña que se llama Nossa Señora dos Remedios, que es Nuestra Señora de los Remedios, donde ahí canto música litúrgica, canto gregoriano, y de un tiempo para acá, desde mi confirmación, decidí entablar una cierta militancia por la música litúrgica de la Iglesia Católica. Fantástico, fantástico, porque ese va a ser un punto importante también del programa, que hemos acordado con el hermano, pues hacerlo en dos partes, ¿no? Primera parte, pues un poquito sobre su vida de fe, su testimonio, y luego la segunda parte vaya enfocado, pues un poquito, pues a todo ese problema que a veces nos encontramos en nuestra parroquia, ¿no? Que son esos cantos que a veces muchos católicos más formados, pues cuando comienzan a escucharlo, pues ponen caras extrañas, ¿no? Lógico, de ver un canto que no es litúrgico en plena misa, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un punto muy interesante también de este programa. Pues hermano, pues me gustaría, en principio, yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Para ir calentando motores. ¿Has sido siempre católico, hermano? No. No, ¿no? No he sido siempre católico. Bueno, siempre lo he sido nominalmente. Pero no lo he sido totalmente con, como por así decirlo, con toda mi voluntad. O sea, nunca fui así. Me bautizaron de niño chico, porque mi abuelo siempre fue muy católico, mi abuela también, participaban activamente de la parroquia, grupos de oración y todo lo demás. Y obviamente me bautizaron, hice mi primera comunión, y después de mi primera comunión me alejé de la iglesia totalmente. Pues ese es un mal que acarrea la iglesia, ¿no? Porque yo puedo decir exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que millones de católicos les pasa exactamente igual. Nos bautizan, hacemos la primera comunión y luego, pues, hasta que Dios nos llame, ¿no? Por medio de diferentes circunstancias que podemos vivir cada cual en nuestras vidas, ¿no? Pues nos llame a su iglesia. Y eso es un mal que acarrea la iglesia y vamos a ver si un día pues podemos subsanar esa cosa, ¿no? Que no se nos vayan esos niños, ¿no? Con la comunión hecha y de ahí pues que se olviden, ¿no? De su vida de fe. Entonces ese, como he dicho, es un mal que subsiste en la iglesia. ¿Cómo fue, hermano, su vuelta a la iglesia? Porque yo entiendo que habrán sucedido diferentes eventos en su vida en el cual pues le haya hecho mirar, ¿no? hacia,
hacia la iglesia y hacia su encuentro con Dios. Sí. Antes de comentar eso, quería Ujú. comentar un poco el problema que subsiste en todo esto de que el niño hace primera comunión y luego se va. Es que yo no sé cómo pasa en otros países, pero en Chile, por ejemplo, hacer la primera comunión es como una cuestión media que es social. No es una cuestión espiritual, no es una cuestión de religión. Por ejemplo, mi mamá, mi Sí. familia eran católicos practicantes. Mi mamá fue bautizada, hizo la primera comunión. No sé si fue confirmada, pero a mí ella me llevó a la iglesia para hacer la primera comunión porque tenía que hacerla, ¿no? Pero en casa no íbamos a misa, todos los domingos no rezábamos, ¿cierto? Eh, y también los atractivos del mundo, escuela, por ejemplo, amistades, te van diciendo, la iglesia, opresora, toda esta, uno se la va creyendo. Y ese fue el motivo principal por el cual salí. Y existe un motivo secundario que lo vamos a ver a medida de que vaya contando mi testimonio. Pero mi conversión, la verdad, se dio. Primero es Dios quien convierte a las personas. Entonces es Dios quien me convirtió. Y él utilizó de varios medios, porque yo soy una persona mi temperamento es colérico, entonces soy una persona muy obstinada, muy terca. Me gusta hacer las cosas de mi forma. Y pasé por, por muchas áreas espirituales. Estuve siendo budista un tiempo, meditando, siendo vegetariano. Eh, eh, Estudié en una universidad pública, entonces ya puedes imaginar las cosas que pude haber hecho dentro de la universidad pública, ¿cierto? En cuanto a droga y esas cosas así. Siempre buscando el querer entender esa espiritualidad por medio de plantas de poder, de hongos, de cosas. Tuve mucho tiempo siendo parte también de la llamada New Age. Cuando llegué aquí a Brasil ya estaba con esa mentalidad de New Age, a que la historia toda, Dios es una energía universal y necesitamos conectarnos con ella a través de la conexión con las plantas y la naturaleza, tomando ayahuasca y esas cosas. Y ahí fue donde me fui a vivir a un tiempo a una región llamada Sana, aquí en el estado de Río de Janeiro, municipio de Macaé. Me fui a vivir y vivía en una casa que estaba arriba de un cerro lleno de selva, sin agua caliente, sin cocina a gas, ¿cierto? Nosotros cocinábamos era bien natural, plantábamos comida para poder sobrevivir y el lugar siempre era así muy rural, lleno de selva y de todas las cosas y ahí comencé a estudiar, comencé a leer más, comencé a tomar el gusto de nuevo por estudiar, por la lectura y comencé a leer libros de libros de autoayuda que combinan la física cuántica con la espiritualidad, ¿cierto? Estas cuestiones así. Y ahí como que como que yo comencé a tener una búsqueda más seria por la cuestión espiritual. Comencé en eso que yo me estaba yendo de la ciudad de Río de Janeiro para el pueblo llamado Sana, comencé a enamorar con mi actual mujer, ¿cierto? Con mi actual esposa. Ella católica de toda la vida, parroquia carismática, todo lo demás. Comenzamos y después llega la noticia de que voy a ser papá de mi primer hijo, el Samuel, que está inclusive aquí durmiendo en la cama. Llega esa noticia y yo dije, bueno, es la hora de salir de aquí y de volverme a Río de Janeiro. Mi esposa justo en la época de soltera de ella había comprado este departamento donde nosotros vivimos, así que nos vinimos a vivir aquí. Y el Samuel nació y yo comencé a entender ciertas cosas. Bueno, necesito hacerme responsable de mis decisiones. Dije, no, yo voy a ser un padre. Yo no, porque obviamente conflicto familiar, ella me dio la opción de yo poder irme si quisiera
de no asumir la responsabilidad que ella asumía sola. Y yo le dije, no, estáis loca. Yo voy a venir aquí, voy a hacerme cargo de mi hijo porque mi hijo no va a vivir sin un papá. ¿Cierto? Cosa que pasó conmigo. Yo tengo un padre, es mi padrastro, él me crió, pero mi papá biológico yo nunca lo conocí. Entonces, yo creo que ese es el inicio de mi conversión. Pero mi conversión no se da por una cuestión emocional o sentimental. Se da por una cuestión intelectual. ¿Qué pasa? Comencé a estudiar sobre, así, lo primero es tu realidad material. Necesitaba ganar dinero, necesitaba entender lo que es el dinero. Entonces comencé a ver videos sobre economía y esas cosas. Acabé deparándome con la Escuela Austriaca de Economía. Acabé cayendo en esta cuestión del libertarianismo, que yo creo que muchas personas caen también. Comencé a ver más y de repente me encontré con algunos intelectuales brasileños que hablaban mucho sobre la Iglesia Católica y hablaban de una forma tan coherente. Uno de estos es el profesor Olavo de Carvalho, otro de estos es el profesor Guilherme Freire, que son dos personas que ayudaron mucho en mi conversión intelectual, en comenzar a entender el catolicismo de otra forma. Porque para mí la religión era ridícula, ¿sí? Era una cuestión súper ridícula, no entendía nada, de partida no entendía nada de lo que pasaba ahí adentro. Y segundo, mi segunda, digamos así, mi segundo motivo por el cual yo me fui fue por la música. Porque yo encontraba ridículo la guitarrita, las manos arriba. Así yo dentro de mi adolescencia lo encontraba ridículo, así ridículo. Inclusive las músicas de la misa daban espacio para yo conseguir cantarlas de una forma irónica. ¿Cierto? Por ejemplo, tienes alabaré, alabaré, alabaré. Con mis amigos de la adolescencia nosotros cantábamos a la pared con el carnet cuando pasaba la policía, por ejemplo, para mostrar nuestra identificación, manos a la pared y todo. Y se comenzó a gestar comenzaron a desmentirse varias cosas, Inquisición, cruzadas, la iglesia como opresora, comenzaron a derrumbarse varias cosas que en mi cabeza estaban ahí. Y obviamente la oración de mi esposa, que es la principal, digamos. Después ella me contó que rezaba por mí todas las noches. Ponía la mano en mi cabeza y le rezaba a Dios para mi conversión, ¿cierto? Que así, es la primera intersectora de todo esto. Un día, saliendo de mi trabajo, yo trabajaba en una escuela de música aquí, saliendo de mi trabajo me encontré con una iglesia y entré a pedir agua. A llenarme la botellita con agua. Entré, como si nada, entré. Iglesia católica, ¿no, hermano? Iglesia Católica, ¿no? Iglesia católica. Vale. Sí, Iglesia católica. Entré, rellené el agua, fui al baño, eso era también. Sentí muchas ganas de ir al baño y dije, bueno, en la iglesia no me van a negar un baño. Fui al baño, agarré el agua y me quedé allí sentado. Y dije, hace mucho tiempo que no rezo. ¿Será que todavía me acuerdo de las oraciones? Y ahí comencé a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? El Ave María. Y después salí. Eso, en esa escuela yo trabajaba todos los viernes. Y de repente me encontré yendo todos los viernes a la salida de mi trabajo, yendo ya a rezar un Padre Nuestro. Me sentaba y rezaba un Padre Nuestro. De alguna u otra forma comenzó a hacer un clic en mi cabeza de una habla, fue unos dichos, me parece que fue del profesor Guilherme Freire, que decía que no adelanta tanto buscar culturas alejadas para poder identificarse con la cuestión de la identidad,
porque la identidad no es una cuestión única, ella se forja también por un entorno. Y es mucho mejor hacer un hoyo donde tú estás parado. Entonces, buscar tu identidad cultural desde donde tú estás parado. Y yo me pregunté, bueno, ¿dónde yo estoy parado? Fui bautizado y hice mi primera comunión. Entonces yo soy católico, no tiene otro. Tal vez si fuese por una iglesia evangélica, tal vez hoy en día sería protestante, quizás, no sé. Pero fue eso. Y ahí me acepté católico, dije, no hay para dónde, no tengo para dónde correr. Y lo primero que hice fue confesarme. Lo primero que hice fue confesarme. En ese momento confesé unos pecados mortales. Yo todavía me acuerdo, estaba en tiempo de, yo no sé si hacen eso en España, pero aquí en Brasil hacen no sé cómo sería la traducción de la palabra muchirón, que significa que los padres de ciertas áreas de la diócesis se juntan y hacen confesiones comunitarias. Sí, se suele hacer sobre todo a comienzo de Cuaresma. Se suele hacer. Eso fue exactamente ahí, fue en el comienzo de la Cuaresma. Porque yo me acuerdo que en esos tiempos pasó que estaba todo morado, ¿cierto? Las imágenes cubiertas y todo lo demás. Y ahí fue confesar con el Frei Evelio, el padre Evelio, colombiano. Yo llegué a él por causa de la escuela, porque el dueño de la escuela me dijo, hay un padre colombiano que hace clases de saxofón y yo soy profesor de saxofón. De repente lo puede rescatar como alumno. Ahí yo comencé a hablar con él. Y me confesé con él, lloré a mares ese día, porque fue una confesión así bien potente, bien potente. Y él me dio así una palabra de conforto, me dijo así, mira, estos pecados que me confiesas, no, yo he escuchado muchos peores, pero yo entiendo la carga emocional que has tenido durante fueron casi 2 décadas de nada, y de estar reviviendo estas cosas todos los días. Ahora te puedes sentir libre porque estás perdonado, me dijo. Y ahí en ese momento le conté a mi esposa, le dije, bueno, no hay para dónde correr. Me convertí a ser católico y ella obviamente se puso muy contenta y lo celebramos. Y bueno, eso, desde ahí, esto pasó un poco después del final, fue el año después de la pandemia, 2020 más o menos. Y desde ahí dije, bueno, voy a frecuentar misa, voy a hacer lo que la iglesia me dice para hacer. Ahí ese fue un gesto que mi voluntad dijo, bueno, me tengo que someter a esto porque es por mi propia libertad y por la libertad de mi familia, para que la misión de encargarme de llevar a mi familia al cielo se pueda hacer mediante de la iglesia. Ahora, no sé, ¿quieres que cuente de aquí para adelante también? Me gustaría saber, sí, un poquito más cómo comenzó, ¿no? Abrazó de nuevo la fe católica y Okay. cómo se fue desarrollando, ¿no? También. Perfecto. Bueno, abracé la fe católica, comencé a ir para misa, pero en mi corazón sentía, porque la parroquia que yo frecuento es totalmente carismática, ¿sí? Totalmente carismática. Uh-huh. Y yo en mi imaginario, ¿cierto? Inclusive en el imaginario yo no sé si
hay una película que retrata esto, que dicen, esta película, se olvidaron de mí, o Home Alone. ¿Conoces esta película? Solo Un en pobre casa, angelito, solo en casa, ya, solo en de casa. Macaulay Culkin. Eso, de Macaulay Culkin. En un momento, él va para una iglesia, no sé si una iglesia católica o anglicana, pero él entra en una iglesia y está el coro ahí cantando, ¿cierto? Donde se encuentra con el Señor de la Pala. Esa imagen yo tengo de la iglesia, así, en mi inconsciente. Esa es la imagen que yo tengo, ¿cierto? Tú entras a la iglesia, una iglesia bonita, llena de cosas, y el coro angelical cantando, ¿cierto? Y yo iba para la iglesia, y cuando volví para la iglesia, había una iglesia de murallas blancas, ¿cierto? De murallas blancas, y de música con la guitarrita, ¿cierto? Muy romántica, ¿cierto? Muy sentimental. Y eso me producía así un choque. Ayer Samuel se despertó. Eso me producía un choque así. Saluda ahí a José Manuel, que se llama. Buenos Eso días. me producía un choque así cultural, ¿sabes? Claro. Y por mucho tiempo yo estuve así, no, si esto es lo que la iglesia está haciendo hoy en día, lo tengo que aceptar y punto. Mi voluntad tiene que someterse a esto. Un día, bueno, yo en mi universidad yo tuve clases de composición de contrapunto, donde veíamos cosas del canto gregoriano también, así muy superficialmente, pero siempre me atrajo este tipo de música antigua, lo encontraba interesante, muy interesante. Entonces habían unas clases de contrapunto donde nosotros agarrábamos algunos trechos del canto gregoriano, que lo llamábamos de cantus firmus, y hacíamos composiciones a 2, 3 voces en base a esto. Entonces siempre fue una cuestión que me interesó, pero después pensé, como todos piensan, que se dejó de usar el canto gregoriano por una cuestión cultural, por una cuestión de que estas cosas pueden ir renovándose. Ahí de repente yo estaba con un bajo y el párroco me dice, ¿por qué que tú no estás tocando allá con los músicos? Y ahí se me encendió, no sé por qué le dije eso, ¿sí? Ni estaba interesado, y le dije, no, solo canto gregoriano, le dije así. Y el párroco me miró y me dice, también, pues canto gregoriano, me dice. Y dije, eita. Dije, sí, bueno, entonces llegó la hora de estudiar. Y ahí, por Instagram cayó un curso de iniciación del canto gregoriano, que es de mi profesor Mateus Junqueira, que él estudió en Francia. Él perteneció al seminario del Buen Pastor en Francia. Y la Escuela Gregoriana de París daba clases de canto gregoriano para ellos. Entonces estoy bebiendo de una fuente que es espectacular, así. Porque el canto gregoriano pasó por un problema rítmico y armónico en el Renacimiento. Y esto solo se fue a releer, hubo una relectura del canto gregoriano en el siglo XIX junto con San Pío X, que es donde fundó la Escuela Gregoriana en París. Entonces, mi profesor quien me instruyó en esto, viene de una fuente riquísima, o sea, no es cualquier persona que me enseñó, gracias a Dios. Bueno, continué yendo para la iglesia, hice el curso de canto gregoriano, iniciación, después comencé a hacer clases particulares junto con él. Hoy en día no hago más, no es por causa de voluntad, sino por causa de gastos, ¿cierto? Mantener a la familia y todo lo demás, lamentablemente. Y dije, bueno, vamos a intentar entender, ya que yo quiero ser músico de la iglesia, ya vamos a intentar entender lo que la iglesia nos dice en los documentos. Comencé a estudiar los documentos de la iglesia y hubo cosas que no conseguía entender. Y hubo cosas que pasaron desapercibidas, que pasan desapercibidas porque
No, leer un documento de la iglesia no es igual que leer cualquier texto. Tenemos que entender que existe una tradición de más de 2000 años. De más de 2000 años. Entonces, cuando un concilio ecuménico escribe un documento, tenemos que tener en cuenta una tradición que no se rompe. Es ahí donde yo tuve un quiebre y dije, no puedo. No puedo entender esto sin antes estudiar otras cosas. Fue ahí donde el año pasado, el año antepasado, disculpa, me metí a un curso de filosofía. De nuevo con un excelente maestro que bebió de una fuente muy buena, que es, él fue alumno de la Escuela Santo Tomás de Aquino en los Estados Unidos, del TAC, del Thomas Aquinas College. Y ahí nos enseña la filosofía por el método socrático, o sea, nosotros discutimos, leemos textos y discutimos. Ahí comencé a entender ciertas cosas, y uno de los primeros libros que leemos es el libro de Porfirio. A pesar de ser anticristiano, es muy bueno porque es una previa a la propia filosofía aristotélica de las categorías. Ahí yo entendí lo que era esencia y naturaleza de las cosas. Cuando yo entendí eso, dije, espera, y me fui a la instrucción del misal romano, que inclusive voy a hablar sobre esto en una... Después yo cuento sobre esas cosas. Y en la instrucción del misal romano dice una cuestión que pasa desapercibido si no lo sabemos interpretar de cierta forma. Dice, la misa tiene una naturaleza sacrificial. Y esto no es menos importante, porque estamos hablando de lo que la misa es en esencia. Si la misa es en esencia el sacrificio de nuestro Señor, una cosa que el Padre Pío inclusive habla. Exacto. Vamos a aplaudir en el Calvario de nuestro Señor, por ejemplo. Y no soy yo quien lo está diciendo. Entonces, cuando dice, no, pero es que es la resurrección de nuestro Señor. Sí, pero la naturaleza de la misa, lo dice la instrucción del misal romano, es el sacrificio. Y después de esto hice un clic y dije, no, espera, ahora sí yo puedo comenzar a leer los textos. Y me di cuenta de que mi incómodo con la música litúrgica no estaba malo así, no estaba mal, no estaba mal. Estaba correcto. Estaba correcto porque la iglesia nunca dijo, no sé, canten música protestante dentro de la iglesia. Nunca ha dicho eso. Ahora, mi párroco me autorizó a cantar misas en gregoriano, gracias a Dios. Hice mi confirmación el año pasado, 2025, y desde ese momento yo decidí, bueno, si hacer mi confirmación significa yo militar por la causa de Cristo, y yo soy músico, estudiando la música litúrgica, el canto gregoriano, los documentos de la iglesia, bueno, me voy a decidir a militar por esta causa. ¿Cierto? Me voy a decidir a militar por esta causa. Y fue donde decidí hacer el Instagram y hablar de este tema, ¿cierto? Y hablar de la forma como yo hablo, que el chileno tiene esta cuestión de hablar sin pelos en la lengua. Como debe de ser. Claro, como debe de ser. Aquí, por ejemplo, en Brasil, yo vivo una cuestión de choque cultural, porque en Brasil, así lo que tenemos que entender, el brasileño es como muy sentimental. Entonces, si yo le digo a un brasileño la cosa en la cara como debe ser, se me ofende. Entonces yo tengo que envolverlo, ¿cierto? En este plástico con bolitas para viaje, unas almohadas, colocar unos una alfombra claro, colocar una alfombra de seda para poder sentarlo. El chileno no, el chileno habla
Y yo tengo así una tesis, pero esta tesis no está así validada científicamente ni nada. Yo digo que el chileno habla así, ¿por qué? Porque vivimos en un país sísmico. Entonces, nosotros no podemos perder el tiempo de adornar la realidad, porque tenemos, en un segundo mi casa se puede caer. Y es eso, pasa. Hay un terremoto y las casas se caen y ya está. O se sale el mar y ya está, perdiste todo. Entonces, yo creo que, así, es mi creencia, ¿ya? Es mi opinión, ¿ya? No significa que sea de verdad. Pero yo creo que en parte esto moldea la cultura de la comunicación de un chileno que te dice las cosas sin adornarlas porque él no se quiere dar vueltas para poder decir las cosas. Y esta es mi forma de comunicar en mis redes sociales. Mucha gente se ofende, ¿cierto? Por esto yo lo encuentro súper lamentable. Yo realmente estoy intentando mejorar siempre mi comunicación con esto. Pero realmente hay cosas que se tienen que decir. Hay cosas que se tienen que decir. Y no podemos intentar agradar a todo el mundo también. Totalmente, hermano. Fíjese que aquí en el canal, pues a mí en ocasiones me pasa igual. Digo, no voy a decir tal cosa que ofende y al final la digo. Al final la digo, porque es que a veces, ¿no? Como bien ha dicho, ¿no, hermano? En ocasiones hay que envolver todo eso, ¿no? Toda esa verdad que vamos a soltar, pues de alguna manera que no pueda asentar un golpe, ¿no? De verdad en el otro, porque se enfadan, ¿no? Y aquí, pues, en muchas ocasiones, por hablar de un falso profeta o lo que sea, la gente se ha ofendido, ¿no? Y con verdades, ¿no? Tanto con la Biblia, magisterio y todo eso, y la gente se ofende a pesar de que se le descubre, ¿no? La verdad, le estamos quitando la careta al otro y aún así, aunque tú le digas a una oveja, no vayas con el lobo, porque a las primeras de cambio te va a devorar, se va a pelear contigo y se va con el lobo, eso está claro. Eso está claro. Pero a mí me gusta mucho pues esa manera de ser del chileno, como bien has expresado, ¿no? Porque la verdad, pues, es verdad. Como decía San Pablo, por decirlo la verdad, me he convertido en vuestro enemigo, ¿no? San Pablo era un poco chileno. Creo que era chileno, creo, San Pablo. Pues hermano, pues como hemos ido un poquito así gradualmente pasando de su testimonio y hemos visto todas esas experiencias suyas con el tema del canto, sus redes sociales, pues si lo deseas podemos ir ya adentrarnos un poquito en el tema también súper interesante que es los cantos litúrgicos, ¿no? Porque a veces, hermanos, fíjese, a veces la gente piensa que cuando va a la iglesia y se encuentra un coro precioso, ¿verdad? Y unas canciones muy bonitas, piensan que eso es para animar la asamblea. Y no es así, sino que los cantos se hacen para adorar a Dios, no para que el que está sentado en la banca pues me aplauda ni me pida un autógrafo cuando vayamos a salir de la parroquia, ¿no? Eso es un error totalmente que se da dentro de la iglesia. Y fíjese, eso me pasó en una ocasión y creo que lo toca, hermano, usted en uno de sus videos que dice, no podemos dar una semana, pues no sé, una misa con música tecno, por decir algo, ¿no? No podemos hacer una misa al siguiente domingo, pues no sé, de mariachis, porque me ha pasado una misa muy bonita, que sí, de cara a la gente muy bonita, ¿no? Pero yo me di cuenta, era un grupo de mariachi, eran mexicanos, eran puros mexicanos, y la misa fue muy bonita. Cantaron el Gloria, estilo mariachi, el Padre Nuestro, todo eso, ¿no? Fantástico. Y al final yo recuerdo que hubo un aplauso ensordecedor. Y los únicos que estaban en contra de ese aplauso, irónicamente, eran los músicos. Yo vi a nuestros hermanos mexicanos como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me aplaudís? ¿Por qué aplaudís? Estaban contrariados, ¿no? Porque vieron que la asamblea pues rompió en un abrazo, en un aplauso a la banda y ellos pues no lo entendían porque ellos sí sabían a quién estaban cantando.
Y es el error, ¿no? Que se cometa. Mira, qué bien que el sacerdote pues, nos ha traído esta banda, porque es que tanta lectura, tanta homilía, como que me aburre. A ver si con el canto estilo mariachi, pues se nos hace más amena la misa, que me parece un poco aburrida. Que no entienda la liturgia, obviamente. Sí, este problema es multifactorial y así podemos dividirlo en varias camadas, Pero así, al hecho puntual de los mariachis, claro, ellos saben a quién estaban cantando y eso es súper positivo. Pero existe este tipo de disonancia donde, claro, tú entiendes que estás cantando para Dios, pero la realidad, ojo, la realidad te está diciendo, la gente no lo está entendiendo de esta forma. Es la propia realidad que te lo puso en la cara y te dijo, tal vez vestirte de mariachi para cantarle a Dios pueda ser un acto de adoración. Tal vez puedas tú ir con tu grupo de mariachi a una adoración eucarística y cantar las músicas, pero dentro de una misa no es el lugar correcto de hacerlo. Y ya, hermano, un punto muy importante y que yo le doy vital importancia, porque me encuentro con muchos hermanos que escuchan muchísima música protestante, ¿no? Porque les parece música pues muy, muy potente, ¿no? Porque desconocen también pues los artistas católicos que tenemos, ¿no? DC de Mara, Zombie 4, Alfareros, Martín Valverde, música pues buenísima, ¿no? Dentro de la iglesia. Yo cuando veo esos artistas católicos que no reciben tanto apoyo como los protestantes y veo a esos católicos que se van a esos canales o a esos perfiles dentro de Instagram, TikTok y demás redes, no se dan cuenta que aunque ese canto sea muy bonito y a mí me va a envolver y digo, fíjate qué canción tan fervorosa, ¿no? Qué potencia de canción, qué buena voz tiene el artista, qué buena banda. Pero no nos damos cuenta que por ahí también viene el veneno. El veneno, porque a veces no, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Nos encontramos que hay letras que teológicamente están en contra de la fe católica. O quizás teológicamente son bastante imprecisas o directamente erróneas. Por ejemplo, yo no me imagino, hermano, estar frente al Santísimo y cantar, por ejemplo, esta canción de Marcela Gándara. Aunque mis ojos no te puedan ver, cuando estás delante del Santísimo. Estás cantando, sí, una letra que melódicamente o quizás cantas muy bien, pero es que no la entiendo si estamos delante del Santísimo, ¿no? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de canciones. Incluso yo, hermano, estando un tiempo en la renovación carismática, al comienzo de mi conversión, me salí porque vi que todo estaba protestantizado y digo, si me salí de la secta pentecostal y me meto aquí, digo, estoy prácticamente en lo mismo, ¿no? Y teníamos unas libretitas con canciones y yo que venía del pentecostalismo, comienzo a leer ese cuaderno, que venían las letras de las canciones y dentro del grupo las cantábamos y yo me eché las manos a la cabeza cuando pasaba yo las hojas y leía Sumérgeme, Jesús Adrián Romero, no sé qué, Marcos Witt, Daniel Montero. Digo, a ver, estos hermanos no se han enterado que toda esta gente, todo este repertorio es protestante. Incluso yo llamé la atención. Yo al principio pues estaba muy verde, pero yo sí sabía lo que era correcto y lo que no. Y dijo la hermana, ¿no? Y dijo una de las hermanas ya bastante antigua, ¿no? Es que aquí somos ecuménicos. Sí, pero ecuménicos no es acoger y aceptar el error del otro. ¿Qué podríamos decir ante eso, hermano? Bueno, son varias cosas, ¿ya? Sí. Son varias cosas. Primero, entender que la renovación carismática nace de un libro llamado La espada y el puñal y la espada, que es un libro que se trata sobre el
el avivamiento de la calle Augusta, que es un pastor pentecostal que yo lo recuerdo porque yo leí ese libro para poder entender un poco mejor. Y un pastor pentecostal que va a ayudar a las personas, me parece que de una comunidad en Nueva York. Y él viaja y todo, y va viendo cómo la manifestación de Dios se va haciendo presente por causa del dinero y toda la cuestión, y comienza la conversión en masa. Y luego después en la Universidad de Duquesne, existen algunos profesores, estudiantes que ven en esto una cierta... ven en este pentecostalismo protestante una cierta... no lo sé cómo podríamos decirlo en realidad. Ven un cierto atractivo, me parece. Y luego ellos comienzan a estudiar esta forma de adoración que tienen y se encierran en un retiro, en un final de semana, para estudiar el libro de los Actos de los Apóstoles. Y ahí comienzan a manifestarse estas cosas, oración en lengua, descanso en el espíritu. Eran todos católicos, pero comienzan a manifestarse. Pero estas cosas vienen desde el protestantismo pentecostal, en realidad. Porque así, yo no tengo conocimiento de que estas cosas se hicieran en la iglesia primitiva o durante la época medieval, por ejemplo. Muchas personas van a usar un ejemplo de San Agustín, pero es un ejemplo puntual en 2000 años de historia. Entonces, yo no sé si esto es recurrente, porque hoy en día es recurrente, ¿cierto? Y eso nos trae problemas teológicos también, porque así, yo voy a hacer un video sobre esto con más detalles, pero a corta medida. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo viene cuando quiere. El único que tiene la potestad para traer al Espíritu Santo es el obispo cuando va a crismar a alguien. Solo eso. Solo el obispo. Nosotros no tenemos la potestad de imponer las manos y hacer que las personas se caigan, ¿cierto? Eso es sugestión psicológica y está más que estudiado. Hay estudios. Yo sigo un parapsicólogo católico que habla sobre esto, en portugués, obviamente, que él es muy inteligente, que inclusive es alumno de un padre español llamado Padre Quevedo, que hablaba de estas cosas, hablaba sobre cuestiones de posesión, que no niega rotundamente la posesión, más decía que muchas posesiones que se ven hoy en día tal vez no lo sean, tal vez sean sugestiones inconscientes y cosas así. Hay videos de ese padre haciendo tratamientos psicológicos para las personas posesas y se calman y se curan y estas cosas. Y lo que tú me decías sobre la cuestión de la música protestante, claro, para mí no es un shock, porque este estilo viene de la música protestante, o sea, viene desde el protestantismo. Entonces es obvio que van a heredar la música de los protestantes, porque no existen, o en ese tiempo no existían compositores católicos que compusiesen en este tipo de música, ¿cierto? Estamos hablando de un poco después un poco antes de la reforma litúrgica, ¿cierto? Entonces no estaba este boom de compositores católicos. Y ¿cómo se llama? Y también está la cuestión no solamente de la música. Perdí el hilo. Lo que te iba a decir es súper importante esto. Bueno, después lo retomamos. Podemos seguir. Fantástico. Pues hermano, yo antes de entrar, ¿no?, al programa, yo le puse un ejemplo, ¿no?, de una canción que ahora la vamos a citar. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente, y ahora voy a citar el canto, ¿no? ¿Es correcto usar frases ambiguas sobre, por ejemplo, la Eucaristía, ¿verdad?, que se compromete, pues, el sacrificio, la presencia real? Yo le citaba un canto, ¿no?, que es súper conocido. Yo creo que muchos católicos, la gran mayoría, lo van a conocer. Ya no soy pan ni vino.
ahora soy cuerpo y sangre, ¿no? Y vivo en ti. Algo así era el estribillo, ¿no? Pero la frase clave es esa, ¿no? Ya no soy pan ni vino. O sea, esa canción estaría dando a entender que, como dijimos antes, ¿no? Que Jesús antes era un pan y ahora pues se convirtió en el cuerpo y en la sangre, ¿no? Que yo veo que ahí hay un claro error, ¿no? En la persona que ha escrito esa canción, no se ha parado a pensar si teológicamente esa canción está errada o no. Por eso yo veo muy importante, hermano, fíjese, hay un grupo que a mí me encanta, Son by Four, un grupo puertorriqueño, en el cual esos chicos, cuando se convirtieron, antes hacían música secular, entonces ellos dijeron, a ver, somos católicos, queremos cantar para Dios, pero no podemos cantar cualquier cosa. ¿Qué hicieron? Se metieron en el seminario, se pusieron a estudiar teología, ¿no? Porque ellos querían tener la certeza de que todo lo que escriben esté conforme a la doctrina católica. Hay un canto por ahí que cantan a la Eucaristía que se llama Aquí está el Cordero. Es un canto preciosísimo que quien lo escuche pues sabe realmente que esa canción es una auténtica catequesis. Sí. Sobre la forma musical, por ejemplo, y eso era lo que iba a decir anteriormente, tenemos que entender que el worship que conocemos protestante es una industria musical grande, millonaria, ¿ya? Entonces, por eso que es tan popular dentro de los católicos, porque es una industria musical, ¿ya? Es una industria musical. Tú puedes comprar los pads para colocarlos en tu teclado para que se escuche worship, te venden esas cosas. ¿Cierto? Es una industria enorme musical. Ahora, sobre lo que tú decías de las cosas, de las letras, ¿cierto? Cosas que están doctrinalmente correctas, doctrinalmente equivocadas. Para la música dentro de la misa, el músico no puede improvisar. No puede improvisar. Tenemos que ir yo siempre digo, vámonos a la tierra segura, ¿ok? Existe el gradual romano. Pero es que son solamente músicas en latín. Bueno, tenemos inteligencia artificial hoy en día. Escribe la letra en latín y la traduces al español. Intentas encajar la letra. Eres músico, entonces, ¿cierto? Pero yo no sé leer partitura. No importa. Coloca en YouTube el canto que está ahí. Están todos. Hay canales de YouTube que tienen todas las misas de todo el año del gradual romano, que es el libro de música de la iglesia. Es como el cancionero de la iglesia. ¿Cierto? Solo que está en latín y es gregoriano y está el tetragrama para leer las músicas y todo. Y yo sé que no todos tienen esa formación, pero bueno, hay que estudiar, o sea, hay que darle lo mejor a nuestro Señor. Y ahí no hay no vamos a tener problemas en las letras, doctrinales en letras. No vamos a tener problemas. ¿Cierto? O sea, no es que ahora si tú quieres componer, todo bien. Ahí sí vas a tener que tener un entendimiento mayor de por lo menos una teología básica, porque la verdad, teología tú puedes estudiar hasta cierto punto para poder comprenderla, pero después se hace muy difícil sin una base de filosofía. ¿Cierto? O sea, no podemos llegar y estudiar de cara así la suma teológica de Santo Tomás porque no vas a entender nada. Vas a tener que estudiar primero la lógica aristotélica para entender las categorías, para poder entender un argumento de Santo Tomás. ¿Cierto? Vas a tener que tener las categorías, la física de Aristóteles y todo eso. Pero eso es otro asunto. Ahora, si tú vas a componer música para Cristo, para cantarle a Cristo, de lo que yo, en mi opinión, sigue siendo música secular, solo que habla de Cristo, ¿ya? Música religiosa, música secular. Todo bien. Ahora, si tienes la pretensión de colocar eso en la iglesia, en la misa, ya es otra historia.
Ahí cambian los parámetros totalmente para que tú puedas componer. Ahí existen criterios estrictos para que tú puedas componer. No es cualquier música que pueda entrar en la iglesia, y la iglesia lo deja claro. No es cualquier tipo de música mundana. Y esto es una cuestión que las personas pueden comenzar a malinterpretar dentro del concilio, donde dice, porque así, la Sacrosanctum Concilium primero dice, en su párrafo, si no me equivoco, 116 o 112, no recuerdo de memoria. Pero lo primero que te dice es que el canto gregoriano tiene la primacía y se debe elegir este canto en igualdad de condiciones. O sea que te está diciendo que el canto gregoriano continúa siendo la música de la iglesia y que tiene una importancia mayor que cualquier otro estilo musical. Y luego los párrafos de abajo menciona la polifonía y menciona el canto popular religioso. ¿Cierto? En una acción pastoral, el Concilio Vaticano II puede aceptar estos cantos religiosos, pero de ninguna forma los está igualando, ¿me entiendes? De ninguna forma los está igualando. Existe lo mejor para Dios, que sería el canto gregoriano, que la iglesia nos dice, que el propio Concilio Vaticano II nos dice, y después están los otros estilos. Entonces, yo como músico, que tal vez no leo partitura, no soy versado, no entiendo mucho de latín, ¿yo puedo cantar un canto popular religioso? Puedo. Ahora, ¿dónde están esos cantos populares religiosos? Y aquí entramos en otro problema. Así podemos ir profundizando las camadas. Esos cantos populares religiosos están aprobados por la comisión de obispos de cada país. Y ahí puede ser problemático o no, dependiendo de los obispos. Porque si la comisión de obispos solamente tenemos personas de la teología de la liberación, estamos en un problema. Ahora, si tenemos obispos que en realidad no es que los otros no entiendan, son posiciones teológicas distintas, pero hay otros que entiendan la continuidad de la tradición de la iglesia, ahí no va a tener problema. Por ejemplo, en Brasil, aquí nosotros tenemos realmente un problema con la CNBB, que se llama. Pero gracias a Dios, el libro de cantos de la CNBB es muy bueno porque está hecho por una persona que instruye y enseña canto gregoriano. Entonces, él hizo las traducciones del latín al portugués y encajó las melodías. Entonces, es súper bueno eso que suceda. Pero yo sé que no en todos los países sucede. Por eso yo digo siempre, vayan al gradual, que ahí es camino seguro. La iglesia está aprobada y camino seguro. Y ese es un problema básicamente del humano, ¿cierto? Muchas personas confunden la obediencia a la iglesia con la obediencia a seres humanos. Un obispo sí se puede equivocar. Claro, tenemos que obedecerlo, pero también es nuestro derecho decirle, Señor, discúlpeme más. Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre lo doy, que es, ¿qué pasa si el obispo me dice que en vez de cantar el Gloria, que siempre se canta, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, podríamos colocar el Gloria in excelsis Deo. Ok, si un obispo me dice eso antes de una misa, yo realmente yo no sé en qué lugar me pondría. ¿Por qué? Porque tanto en la instrucción del misal romano, como en el propio misal, como en cualquier documento de la iglesia que hable sobre esto, inclusive la Sacrosanctum Concilium, nos va a decir que ningún hombre, aunque sea sacerdote, puede cambiar la letra del ordinario de la misa. Nadie, ni siquiera un obispo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo en ese momento como laico? Podría llamar al obispo a un lugar retirado y decirle, mire, ¿sabe qué? En la instrucción del misal romano, en tal párrafo, en la Sacrosanctum Concilium, en tal párrafo, dice que no podemos cambiar la letra del ordinario de la misa.
Ahora, si el obispo bajo esa decisión te dice, no, tú vas a cantar eso, bueno, lo obedeces, ¿cierto? Para no tener problemas después eclesiásticos, porque él te puede dejar sin comunión y esas cosas, entonces mejor no correr el riesgo. Y escribes una carta a la propia mitra episcopal o si no, directamente al Vaticano. Es lo que podemos hacer. Lamentablemente tenemos pastores que hacen estas cosas, porque me llegan testimonios anónimos, obviamente, no voy a decir quiénes, pero me llegan testimonios de leigos y de padres que me hablan de estas cosas. El obispo local no permite canto gregoriano. Pues, si la propia iglesia nos está diciendo que tiene que ser y que tiene que llevar el primer lugar dentro de cualquier estilo musical. Entonces, el problema no es tan simple como, y también no es solamente echarle la culpa a los músicos que no estudian. Existe un problema de pastores que te prohíben cantar el canto gregoriano y eso es muy grave. No es una cuestión de, es solo música, no, porque en esta de no querer hacer que el canto gregoriano esté en las parroquias, puede herirse una cuestión importantísima que es la lex orandi, lo que rezamos. Y esto puede cambiar lo que creemos. Entonces las personas pueden comenzar a creer que Jesucristo se hizo pan, con la letra que tú me decías. O como otras músicas hoy día subí un video sobre eso. Que existe una música llamada Verbus Panis, que dice Verbum Panis Factum Est. Esto es doctrinalmente totalmente equivocado. Totalmente equivocado, porque el verbo nunca se hizo pan, es el pan que sustancialmente se hace carne. Pero el verbo nunca se hizo un pan. No, él se hizo carne. ¿Cierto? Entonces, es un tema, yo sé que es un tema complicado. Yo le contaba a un amigo, me decía, no, yo voy a comenzar a hablar de esto en internet, voy a comenzar a hablar de la música litúrgica y me decía, te vas a meter en un nido de cobras. Te vas a meter en un nido de cobras. No lo hagas, hermano, no lo hagas. No, yo lo tengo que hacer, esta es mi misión. Yo me crismé para militar para la Iglesia Católica y esta es mi área de militancia. Tengo que hacerlo. Y ahora yo estoy tomando sentido de lo que mi amigo me decía. Porque es un nido de cobras, como si pateé algún avispero, ¿cierto? Porque hay algunas personas que lo entienden, gracias a Dios, muchas personas lo entienden y me agradecen y me dicen gracias, yo no lo había visto desde esta forma, y otras que no lo quieren entender, porque dicen, no, la iglesia respeta las culturas. La iglesia respeta las culturas. Pero cuando yo le digo, sí, hermano, pero obvio que respeta las culturas, pero tú no puedes meterme un merengue en una misa porque la música del merengue no está hecha para la misa, está hecha para la fiesta. Pero es que la fiesta de la resurrección, pero la iglesia no te dice eso. En la instrucción del misal romano te dice que la naturaleza de la misa es sacrificial. Entonces nosotros tenemos que sí apegarnos a lo que la iglesia nos dice. Pero es que el obispo tampoco se apega. Pero es que el obispo es hombre y puede equivocarse. Igual que yo, igual que usted. Y eso es la cuestión que nosotros, el padre también puede equivocarse. Tenemos que ir a lo que la iglesia nos dice, a lo que la iglesia infaliblemente nos entrega en sus concilios. Y si existe una constitución que nos dice que el canto gregoriano tiene que tener el primer lugar, bueno, démosle ese primer lugar. ¿Tiene que ser en latín? No tiene que ser en latín. Voy a componer música para la liturgia. ¿Qué tengo que hacer? Como dice San Juan Pablo II, escribiendo su quirógrafo de los 100 años del motu propio de San Pío X. Cuanto más cercano al canto gregoriano sea la música, es más santa y más apropiada para la liturgia. O sea, el modelo para componer de una persona es el canto gregoriano. Porque no solamente es un tesoro histórico, sino que las melodías son una exegesis del texto.
Y existen varios ejemplos. Yo digo un ejemplo de la misa de Epifanía, donde en el ofertorio de la misa de Epifanía dice Reyes Tarsis. Tarsis es un lugar que se conocía como el final del mundo. Y sobre la segunda sílaba de Tarsis se colocan 7 neumas en una misma nota, que representan el camino largo que los reyes tuvieron que recorrer para poder llegar al encuentro con nuestro Señor. Está la misa de la Ascensión, que comienza ve a hombres de Galilea, no me acuerdo en español, ve a hombres de Galilea, el Señor está ascendiendo a los cielos, o algo así. Dice, Viri Galilei. Y comienza de esta forma. Viri Galilei. Esta melodía que va ascendiendo representa que las cabezas moviéndose para el cielo. Y así tenemos muchos ejemplos. Las melodías nos enseñan lo que el texto nos está diciendo. Y el 90% del repertorio gregoriano está hecho de las Sagradas Escrituras. Entonces no hay como equivocarse. Cada nota está colocada con detalle, con precisión para explicarnos alguna cosa con el movimiento, ¿cierto? De los neumas. Entonces no es una cuestión meramente, es bonito el canto gregoriano. Es un tesoro histórico. No es solamente eso. Es enseñanza a través de la propia música, del propio movimiento musical. Pues fantástico, hermano. Una explicación, pues, excelente. Yo creo que los hermanos, pues, espero que con estas explicaciones tan buenas que ha dado sobre esos cantos sepan detectar también, pues, en misa, ¿no? Pues esos errores y siempre, pues, estamos a tiempo de aconsejar, ¿no? Aconsejar a nuestro párroco, a nuestro sacerdote, de decir, pues mira, padre, pues ese canto que escuchemos en la última misa, pues no me parece litúrgico, hablé con el coro, a ver lo que se puede hacer, siempre pues trabajando junto al párroco, ¿no? No ir pues imponiendo, ¿verdad? Pues nuestra cosa, ¿no? Sino que siempre pues aconsejando, mira, padre, con todo el respeto, con toda la humildad, pues yo opino que según nos enseña la iglesia en tal documento, ese canto no debería de estar en misa o se debería de cambiar tal cosa y ya pues el párroco pues actuará en consecuencia, ¿no? Pues siempre en colaboración, no en contra, sino en colaboración con el sacerdote. En colaboración. Sí, tenemos que crear puentes, no podemos llegar pateando la puerta. Tenemos que siempre, y hay que tener cuidado con esto, para las personas que están escuchando y quieren hablar con sus párrocos. Antes de hablar con tu párroco, primero genera una relación de confianza. ¿Por qué? Porque el párroco probablemente esté en una situación difícil. El padre está en una situación difícil donde el propio obispo está sobre él para que las personas vayan a la iglesia. Y si de pronto él tiene miedo de colocar el canto gregoriano y que se comience a quedar vacía la iglesia. Y ahí él gana una amonestación por causa del obispo. Y ahí pierde el ofertorio. Y ahí pierde la forma de cómo la iglesia se financia. Entonces vean que está en juego una cuestión más profunda que solo llegar al párroco y decirle, no, vamos a mejorar los cantos. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho toque con eso, porque es algo delicado, no es una cuestión simple. No es una cuestión simple. Por eso generemos relaciones primero con nuestros párrocos, relaciones donde nosotros podamos tener esa intimidad de decirle, oiga, y él pueda tener la intimidad de decirte, no, mira, yo estoy sobre la orden de mi obispo y mi obispo está diciéndome que yo necesito, ¿cierto?, hacer esto. Bueno, podemos llegar a un acuerdo, padre, podemos cantar tal vez un canto en este estilo más gregoriano, ¿cierto? Vamos de a poco entrando en estas cosas, porque, como les dije, es un tema que tiene hartas camadas, así. Hartas camadas. Podríamos estar hablando aquí hasta mañana, si quisiéramos de problemas de lo que puede pasar con la cuestión de los cantos. Pero eso, mi consejo es no ir de cara a los músicos, no ir de cara al párroco, sino que construir el puente, construir esta educación, entender los documentos de la iglesia, de lo que dicen,
leerlos. Y ahora sí, ¿cómo lo hago para entenderlo? Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para hacer un curso en YouTube gratis para las personas lo puedan ir viendo, para ir viendo documento a documento qué es lo que la iglesia nos dice, para que podamos entenderlo. ¿Cierto? Ya Súper interesante. Son dos clases que ya están hechas. Estoy haciendo la tercera sobre la instrucción del misal romano, donde vamos a tratar la cuestión de la naturaleza, de la misa, las cosas que se pueden hacer o no, porque eso va a sentar las bases. Luego vamos a ver, yo creo que el motu propio de San Pío X, porque la propia Sacrosanctum Concilium nos dice que está tomando la referencia de San Pío X para generar esa constitución en cuanto a lo que nos dice de música. ¿Cierto? Es una tradición continua, esta tradición no se rompe. Mucha gente me dice en las redes sociales que tengo que leer el Concilio Vaticano II. Y ahí yo les pregunto, ¿y qué dice el Concilio Vaticano II? Ah, que se puede cantar cualquier música. Me dice. No, eso no dice el Concilio Vaticano II. Dice, respeta la cultura de los pueblos. Sí, respeta la cultura de los pueblos. Pero tocar aleluya, esa aleluya, aleluya, que es parte del worship, eso no es cultura de los pueblos. Eso es cultura de masas. ¿Cierto? Industria musical, que no es lo mismo que cultura de los pueblos. Entonces, sí, porque yo creo que ahí mezclan un poquito con el tema de la disposición, ¿no?, que tiene la iglesia pues con diferentes pueblos, ¿no? En pos de una inculturación, ¿no? Pues para permitir a esos pueblos pues mantener ciertos elementos de su cultura, ¿no? Y su forma de vivir el culto, ¿no? Pero eso es totalmente otra historia. Es que el problema de la inculturación es que casi nadie lo entiende, porque si vamos a permanecer con las culturas, si vamos a permanecer, y vamos a permanecer con alguna cultura para poder introducirla en la misa, esto ya pasó con nosotros. Nosotros fuimos evangelizados en 1500. O sea, esto ya sucedió. Ah, pero es que hay algunas culturas en África que incluyen tambores y palmas. Sí, pero ellos fueron evangelizados en el siglo XIX. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y la iglesia encontró prudente que ciertos tipos de tambores, ciertos tipos de cantos, ciertos tipos de alabanzas, que ya estaban separadas para un cierto culto divino pagano, permaneciesen. Ya estaba eso. Y por ejemplo, en Chile se da una cuestión de inculturación muy, muy bonita, que es lo de la Virgen de la Tirana. Se hacen unos bailes con bandas de viento que recorren la ciudad toda, cantándole a la Virgen, bailando a la Virgen, ¿cierto? Y luego entran a la capilla. En Bolivia también tienen esto, que son los carnavales, que yo lo vi presencialmente en Oruro, en el Corso de Corso y estas cosas, que son tradiciones muy bonitas, muy, muy bonitas, muy bonitas. Eso es parte de la inculturación, porque eran celebraciones que los indígenas hacían a la Madre Tierra, que luego se inculturó para poder hacerlo al culto debido a Dios por medio de la Virgen María. Entonces, las cosas, existen misas en guaraní, en idiomas incaicos, existen ese tipo de cosas. Solo hay que entender. Entonces, no porque mi cultura hoy en día sea, no sé, yo me gusta. Cuando tú me mencionas, por ejemplo, los artistas católicos, yo no conozco a nadie. Porque no me gusta ese tipo de música. Y está todo bien, yo creo. A mí me gusta, por ejemplo, una banda llamada Mortification, que es rock pesado con letra católica. ¿Cierto? Pero yo tengo en cuenta que no pondría eso en la música. Me gusta, tengo un amigo que hace rap, Il Magno se llama. Él hace rap católico. Artistas chilenos también como Naray hacen punk, rock, hacen rap cristiano, católico, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero claro, ellos saben que no tienen la pretensión de hacer una oración cantada. Están haciendo música católica, música secular con letra católica. Así es. Fantástico.
Pues, hermanos, fantásticas explicaciones respecto al tema de la música, ¿no? Y su introducción en la liturgia. Muy agradecido, muy No, agradecido. gracias a ti. Yo espero que los hermanos, pues, que tomen nota de todo lo que se ha dicho aquí. Y, hermanos, pues, me gustaría, pues, que dijera en qué canal de YouTube podemos encontrarle sus redes sociales, aunque se van a quedar debajo en la descripción, pues me gustaría que las Sí. nombrara. Ok, yo me encuentro en Instagram, Uh-huh. profesor.estebanrodríguez, ¿cierto? En YouTube también, profesor Esteban Rodríguez, ¿cierto? Y en TikTok soy el profe Esteban. Perfecto, perfecto. Todo eso va a quedar debajo en la descripción, el link directo para que solo tengamos que clicar en ese link y vamos a ir directamente a la red social de nuestro hermano. Pues, profe Esteban, mil gracias por haber estado aquí hoy y habernos pues dado todas esas pinceladas muy, muy importantes para tener en cuenta, para comprender y entender mejor pues, los cantos, ¿no? En la liturgia y obviamente también agradecer pues, por su primera parte que ha sido su testimonio. Le damos gracias a Dios por su conversión y por pertenecer pues, a su cuerpo místico, ¿no? Que es la iglesia. Pues a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues dale like, compártelo, hipear el video, muy importante para que YouTube pues, pueda darle un impulso importante también al video. Y si eres nuevo en el canal y te gustó, pues puedes también suscribirte, ¿no? Que también es una manera de ayudarnos. Pues hermanos, un abrazazo enorme hasta Río de Janeiro y muy agradecido. Yo soy el que tengo que agradecer inmensamente esta oportunidad para poder divulgar más el mensaje que de Claro la que sí. propia iglesia, la verdad. No es mi mensaje, no es un mensaje propio, es el mensaje de la propia iglesia. Totalmente. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.